Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Habíamos hablado la vez pasada acerca de la religión y en esta ocasión quiero seguir platicando acerca de mis experiencias. Les había comentado que en el 2009 comencé a progresar, en febrero me matriculé, en junio me hice publicador no bautizado y les digo que dado las situaciones que surgieron en la congregación donde progresé, me vi obligado a regresar a la congregación donde comencé a estudiar, la que me quedaba cerca de mi casa. Pues yo como apenas empezaba a progresar, pues como les digo, no tenía esas envidias todavía de los cargos y las responsabilidades que se llevan a cabo dentro de la congregación, pero como yo les platicaba que este anciano que me apoyó, él me envió mi tarjeta. Yo salí de esa congregación y el domingo, luego ya estaba mi tarjeta en la nueva congregación. Bueno, nueva congregación, pero yo ya conocí a los testigos y pues gracias a eso me sentí en un ambiente tranquilo al principio porque muchas hermanas principalmente y algunos hermanos estuvieron contentos con mi regreso, ya que ahora ya yo formaba parte de esa congregación como un publicador más. Y fueron las situaciones tan agradables, ¿no? Pero como una luna de miel, ¿no? Que poco a poco se va desvaneciendo. Porque sin duda, pues sí hay rasgos muy positivos de lo que uno va aprendiendo también como aprendizaje, aunque las malas experiencias pues siempre son más que las buenas y como decimos, ¿no? Al final del día, como la mayoría de la gente dice, pesa más lo malo que lo bueno. Pero pues yo empecé bien, empecé tranquilo en esa congregación y algo que me gustaba de esa congregación era que el coordinador permitía que cuando alguien ya era publicador no bautizado, aunque todavía no fuera simbolizado, le permitían servir de acomodador y de pasamicrófono, que son cargos o privilegios como los llaman ahí, que a muchos no les gusta, sobre todo los que ya avanzaron, no les gusta a veces pasar el micrófono, ser acomodador o hacer el aseo. Son varias situaciones, pero yo pues en ese aspecto estaba bien porque ahí un hermano me empezó a conocer y él le encargaron acomodadores y micrófonos. Entonces él me empezó a ocupar, ya que el coordinador autorizaba. Yo llegué a principios de septiembre ya como publicador no bautizado y para el siguiente mes yo ya estaba anotado en la lista para empezar a servir. Porque pues si finalmente uno siente un gozo de sentirse útil dentro de un grupo y es interesante. Pero les digo que no surgieron todavía envidias a pesar de que el anciano que les comentaba que no le pareció mi cambio. De por sí, su familia siempre fue así, de que ha sido más bien así, de que llega alguien nuevo y lo quieren acaparar, quieren hablar con él, quieren destacar. Entonces son esas situaciones a mí de ser barbero o de ser hipócrita o de ser favoritista, nunca me han gustado. Entonces yo iba con el motivo correcto, como les explico, y sí empecé a pasar el micrófono, empecé a ser acomodadora, salí al servicio de fines de semana, yo salía los sábados y también dije, pues si no trabajo el domingo, pues también voy a salir un rato y me empecé a relacionar, pero ahí el asunto fue que de otra congregación de ahí mismo, de ese salón, que se reunía ahí mismo, pero en otro horario, llegaron 12 hermanos. De por sí ya había una situación muy dividida entre los jóvenes, que mi familia me comentaba, qué mal que son pocos jóvenes y no se lleven bien, pero porque uno no ve el trasfondo. Uno no ve más allá, pensamos como al principio, yo no sé si algunos de ustedes pensaban que los testigos de Jehová no engañaban a su cónyuge, no decían mentiras, trataban de llevar una vida relativamente limpia. Entiendo que no somos perfectos y que continuamente fallamos, pero respecto a pecados más graves yo pensé que no, como un nuevo, como una persona noble, e ignorante, como varios de nosotros que desconocíamos las situaciones que se viven ahí adentro, pues no pensábamos que hubiera ciertos pecados graves. Entonces yo pues yo me adentré a lo mío, a empezar a servir. Les digo que salía fines de semana y a atender mis asignaciones, mis lecturas, pero como yo les decía que a ella ya me habían dado un discurso 3, y entonces yo también solicité uno aquí, que de hecho yo en ese lapso de tiempo de octubre a diciembre pasé por una situación difícil económica y también algunos problemas de salud. Entonces yo como que empezaba a caer en depresión, pero como yo les digo, solo un anciano me abordó y pues no, nunca se me hizo realmente una visita o algo. Solamente así me dijo que pues yo no iba a ser el primer, lo clásico, ¿no?
Yo no iba a ser el primer testigo de Jehová ni el último en que se deprimiera, pero no me dio un aliento así como tal más allá porque había situaciones, como les digo, tocante a las muchachas, a sus hijas, y todo eso se va viendo porque al principio les digo que a mí no me integraban en los grupos y ya cuando regresé como publicador no bautizado de alguna forma ya me animaban más, me impulsaban más, pero eran hermanos mayores que yo siempre tuve ese mejor trato con ellos que incluso con jóvenes. Pero ellos sí me empezaban a invitar, pero ya como jóvenes yo me di cuenta, tenía pocas semanas de haberme reunido ya como publicador en esa congregación y vi que empezaban a invitar a varios a un convivio, pero a mí no me tomaron en cuenta. Pero como les comento, llegaron esos dos hermanos de otra congregación de ahí mismo, se cambiaron y fue cuando empezaron pues sí, a surgir ciertas situaciones porque al principio entre ellos más o menos se llevaban, pero por la actitud de uno de esos hermanos, la mayoría de la congregación donde venían no los querían esa familia. Entonces él tenía como algún problema también emocional, pero después surgieron situaciones conmigo porque había unas publicadoras que eran hermanas carnalas y salíamos al servicio los sábados, entonces era en el momento en que nos encontrábamos y uno de los hermanos que llegó, él también salía el domingo, entonces empezamos a platicar más continuamente y como a él le interesaba una de ellas y más adelante él supo que yo le agradaba la que podría ser su cuñada de él, pero el otro hermano que llegó también le gustaba una de ellas, entonces empezaron a ver ahí situaciones, pero yo siempre a raíz de la situación que surgió en la otra congregación, yo quería mantenerme más al margen en ese aspecto y estar sirviendo, ¿no? Con el motivo correcto. Quizá más adelante ya se presentara algo, pero de momento a mí me interesaban amistades, ensancharme, tratar de cumplir lo que dice la Biblia, pero no solo porque lo diga la Biblia, sino porque a mí me nacía. Eso es lo que debe de ser en una situación, ¿no? Si a ti te nace asistir a una reunión, a una asamblea o estar en un otro grupo religioso, lo que sea, es a ti lo que a ti te haga feliz, ¿no? Sin que se te obligue. Entonces yo estaba en ese aspecto contento y buscaba yo amistades y este hermano me dijo, pues ¿por qué no salimos? Y yo le dije, pues pues está bien porque precisamente una hermana en noviembre nos invitó a una reunión social, allí estuvimos los cuatro, convivimos, pero como el chismorreo se corre más rápido que el fuego, se empezaron a enterar que yo tuve interacción con ellos porque a mí me veían muy tranquilo, hasta como muy aislado, muy alejado. Y aunque hay situaciones en las que quieren convivir con nosotros, muchas veces nos ignoran, pero yo empecé a convivir con ellas y a raíz de eso empezaron a surgir envidias por amistades, por algunas inclinaciones de gustos y todo eso se suscitó porque yo me daba cuenta como las hermanas que tenían a sus hijas más o menos de mi edad empezaban a atacarme a la familia de este muchacho porque después de que fue un domingo esa reunión social y regresamos entre semana a la congregación y ellos estaban hablando, ese hermano que les digo que le gustaba y con la muchacha que yo empezaba a tener amistad. Entonces yo estaba haciendo el aseo y me tocó, ¿no? O sea, barrer donde estaban cerca de ellos y ella me empezó a saludar y a él no le pareció, se molestó mucho y se retiró. Entonces todo eso se empezó a cambiar porque ese hermano me molestaba diciéndome palabras indirectas, provocándome o no dándome los micrófonos o cosas así que se suscitaba. Estaba muy enojado porque él era de esas personas que se adueñan de la gente, de que creen que porque ya tengo una conversación o a lo mejor alguna muchacha amablemente me ofreció un chicle o una pastilla, ellos confunden que ya casi les están diciendo que se casen con ellos. Por eso les digo que yo he sido una persona así de mente abierta y pues yo me presto a las amistades. Y a mí me gusta eso, platicar con la gente, pero todo eso iba surgiendo. Pero su papá de él, a pesar de todo, me apoyaba respecto a darme las asignaciones, porque muchos no querían, como les digo, pasar el micrófono, ser acomodadores, y pues esa responsabilidad recaía en mí, porque eso es uno de los rasgos que me gustó, ¿no? Que les decía que el coordinador de ahí ya permitía a los publicadores no bautizados empezar a servir. Incluso en la conmemoración también ahí me ocuparon a pesar de no ser bautizado. Entonces hubo muchas cosas, también en la conmemoración tomarse fotos, o todo crea chismes y envidias y es lo que a mí nunca me gustó también en el mundo, nunca me gustó todo eso, en las personas que no son testigos de Jehová, el chismorreo, porque se presenta en todos lados. Entonces yo por eso limitaba mis amistades, ¿no? Ahora sí como dicen que debemos de tener esa noción, ¿no? Y ese discernimiento para elegir a nuestras amistades. Pero sí, les digo que todo eso surgió en un trance
de septiembre a diciembre del 2009, en el año que yo empecé a progresar. Y ya después fuimos a comer a algunos lados los cuatro. Y nos empezamos a sentir bien. Como les digo, yo pasé por una situación difícil y todo eso me ayudó. Incluso después de la conmemoración, y eso yo estoy hablando ya del 2010, yo pedí un discurso 3 como yo ya lo había dado en la anterior congregación, y el que se encargaba de la escuela no me lo negó, pero el otro anciano que les digo que no me quería, y es donde ve, yo no estoy, como les vuelvo a repetir, en contra de que a lo mejor por no ser bautizado no te den ciertas asignaciones, pero muchas veces quien realiza las actividades, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, he sabido de casos de publicadores no bautizados que a veces les encargan el grupo por su capacidad, por su capacitación, por su puntualidad, por su buena reputación, pero muchas hermanas no están de acuerdo por no ser bautizado, pero puede llegar un siervo ministerial, un precursor, un anciano y quizá lleve doble vida, pero como está bautizado, él sí puede sacar el grupo. Esas son situaciones que se alejan, ¿no?, de lo que yo les digo siempre del modelo establecido por Cristo. Entonces surgieron esas situaciones, yo finalmente sí di el discurso 3 y a algunos les gustó y me felicitaron pues porque estaba dando mis primeros pasos, pero yo no me califiqué, ¿sabes? Se me olvidó calificarme y el anciano que se encargaba de la escuela era muy, muy distraído y no me calificó. Entonces cuando yo ya salí del salón, porque ese salón está en la parte de arriba, yo dije, no me calificaron y ahí voy de regreso. Ahí vamos mi familia y yo de regreso. Y cuando tocamos, porque ese salón se abría con un mecanismo desde arriba, se tocaba y se prendía el foquito y ya abrían desde arriba, pero se podían manipular sonidos con el timbre. Entonces en ese momento, cuando yo toco, me hacen un sonido, una grosería, me ofenden. Y yo me quedé así, nos quedamos impactados, mi familia y yo. Y ya subí, yo pensé que era el hermano con el que traía el problema y no fue él, no, yo no sé quién haya sido. Yo se lo comenté al que me daba estudio y me dijo, pues fíjate que eso pudo haber sido, si tú lo hubieras expuesto y se investiga, puede llevar a un comité judicial. Y luego yo noté la envidia, dije, entonces con razón como discursé, empezaron estos problemas, porque eso es súper recurrente, las envidias. Todos ellos no comprenden que cada persona tiene un progreso a su tiempo, un talento a su tiempo. Son situaciones muy difíciles que se viven dentro de la congregación y muchas veces ahí entra el adoctrinamiento, no decir, no, es que Jehová no tiene la culpa, pero yo no estoy diciendo que Jehová tenga la culpa, yo simplemente exponer una situación, o tú no vas siguiendo a hombres, ¿no? Eso todos ustedes lo oyeron en algún momento, pero yo en ningún momento dije que estoy siguiendo a hombres. Son situaciones que uno va viendo que están bien adoctrinados, o sea, como les digo, el adoctrinamiento están enseñados a lo que la Watchtower o la religión en donde se desarrollan las personas les dicen, y ya eso lo van repitiendo como periquitos, repitiendo, pero sin un análisis profundo, como dice Hebreos, ¿no? Que tenemos nuestras facultades perceptivas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto, o nuestra brújula, ¿no? Que es la conciencia. Muchas veces actuamos robotizados, enajenados por el sistema que impera en la congregación. Y eso es muy recurrente, no todo el mundo se quiere hacer juez de su hermano, todo el mundo quiere corregir, pero cuando te dicen a ti, no te parece. Y eso lo escuché yo directamente de un betelita en una asamblea, era un betelita de España, y dijo eso, mostramos humildad cuando aceptamos un consejo de mi igual, ¿no? Porque muchas veces, no, aquí no hay jerarquías, no hay favoritismo, pero sí hay jerarquías y sí hay favoritismo. Como decimos, ¿no? De la verdad, hablar lo que es la verdad. Sí se suscita todo eso. Y muchos se sorprenden porque yo incluso he hablado, como les decía, con personas de África y me dicen, no, en el pueblo de Jehová no discriminan, porque ahí entre comillas están más inocentes. Pero yo les digo, pues léete Santiago, ahí dice, ¿no? Claramente que si tú ves a un hombre entrar con joyas o ves a un indigente, ¿no? Por decir, entrar mugroso o muy pobre, le dices al rico, si tú siéntate aquí en primer lugar, en primera fila, y al pobre lo arrinconas, ¿no? Por supuesto que sí, y todo eso se va viendo dentro de la congregación, como muchas veces hay esos favoritismos y les perdonan incluso pecados o les pasan muchas cosas que más adelante yo platicaré. Entonces, por supuesto que sí hay favoritismo. Entonces yo empecé a ver esas situaciones, les digo, pero pues sí, me sucedió eso y yo ya me quedé sorprendido, pero a pesar de todo les digo que yo seguía adelante e incluso aconsejaba a mi familia, ¿no? No adoctrinándolos, pero sino haciéndolos ver un poco más allá. Soporta uno muchas cosas ahí, ¿no? Y yo no, la verdad, francamente, yo no creo que a Jehová le guste que nosotros suframos, ¿no? Como te dicen, no es que aguántate porque Jehová no confías en él o cosas así, no, sí confiamos en él, pero el problema es latente y es muy, muy recurrente y a veces por eso muchos abandonan la congregación y es mucha gente noble. Entonces, como dicen, se queda ahí
Sí hay un sector, como les digo, importante de gente honesta, pero también sé que hay mucha gente víbora. Y eso es muy, muy recurrente. Entonces yo les digo que no diría que todos los testigos de Jehová tienen nobleza en su corazón. Hay unos que tienen mucha maldad y también influyen, aunque no tengan algún nombramiento. Principalmente el chismorreo, ¿no? No solamente entre hermanas, sino entre hermanos también. Entonces esto se suscitó en ese lapso de tiempo. Después al final de cuentas yo seguí sirviendo. Les digo que me ocupaban muy continuamente para eso. Hasta que finalmente yo en octubre del 2010 decidí que me hicieran las preguntas para el bautismo para dar ese paso. Pero se presentaron situaciones con el empleo que yo tenía, no me dieron permiso, entonces yo me desanimé y todo lo que yo veía, entonces yo pospuse mi bautismo y no me bauticé. Me hicieron las preguntas, pero no me bauticé en el 2010. Entonces un tiempo estuve, sí, deprimido o sacado de onda, como se dice, pero no se veía el apoyo de parte de los ancianos. Entonces así fue mi situación en el 2011 sirviendo. Les digo que yo empezaba a conducir estudios, salía del servicio, era muy regular. Y ya después finalmente yo arreglé mi situación de mi empleo y todo eso, está un poco más estable. Y finalmente en el 2012, en diciembre del 2012 yo decidí bautizarme y pues empezamos una carrera, ¿no? Muchas cosas que aparentemente nos esperan, pensamos que era el mejor camino, ¿no? Como varios te dicen ahí, adoctrinados también, ¿no? Que en parte a veces es la verdad, ¿no? Que dice, no, no, no termina aquí tu carrera, sino empieza, ¿no? Y todos se quieren hacer como maestros de ti o darte consejos, ¿no? Cuando ellos no los llevan a cabo. Pero sí, finalmente yo llegué al bautismo, pero igual tardaron en hacerme las preguntas, muchas cosas que se suscitaron y yo pues sí empecé a progresar ya, pero ahí fue donde surgieron ciertas cosas con el anciano, que yo les decía porque sí salimos a un convivio, fuimos por decir así como a acampar, pero eso fueron situaciones que yo pensaba, ¿no? Al yo ya estar bautizado, pensaba que él me iba a dar una lectura en ese tiempo del repaso de la escuela y no se la daba a su favorito porque eso se maneja en las congregaciones. Ya cuando sienten que el viajante va a llegar y alguien ya tiene cierto tiempo de bautizado y puede progresar, empiezan las envidias, empiezan a echar tierra, ¿no? Para que no avancen y avancen, como popularmente dice, sus gallos, ¿no? Sus candidatos lleguen a ser nombrados primero, pero ahí no soltaban el hueso, no nombraban en ningún ministerial, o sea, muchas cosas que se suscitan. Y este anciano nunca me invitó a leer la lectura del repaso de la escuela. Entonces agarraba a su favorito, que por esa familia también llegó, por muchos problemas que se suscitaron. De hecho, uno de ellos era anciano del comité de enlace y precursor regular. Tuvo problemas allá, las envidias, luego también el carácter de que muchos ancianos no son humildes, creen que por tener el cargo ya son como dioses, ¿no? O se creen incorregibles. No digo que todos, hay muchos también que son nobles y me tocó tratar con ellos también. Pero sí hay muchos casos muy complicados. Y pues sí, todas estas situaciones son las que se derivan y no, incluso ese anciano venía huyendo de ese problema y tenía unas amistades y les dijeron que si atestiguaban algo que no era cierto, o sea, con un falso testimonio para hundirlo más, pero esta persona se negó y pues se vinieron todos para acá, se vinieron todos para esta congregación y llegó un joven y de esos que sirven en los salones de asambleas, ¿no? Que se sienten también dueños de la Watchtower, ¿no? Y pues sí, él se sentía mucho y era precursor regular, pero no se le veía nada espiritual, ¿no? Como sabemos que muchos son precursores de etiqueta o ministeriales de etiqueta, hay varias situaciones que se presentan y él le daban más favoritismo para, no sé, para una asignación, para sustituir a alguien, a pesar de que sabían que yo estaba disponible. Incluso un anciano me habló y me dijo que si lo apoyaba a una asignación de la escuela y le dije, sí, ay, es que ya no localicé a nadie, o sea que me da a entender, ¿no? Que si hubiera localizado a otra persona, no me dice. O también eso sucede en los estudios bíblicos, ¿no? Si yo ya encontré a mi favorito, a mi amigo, ya me lo llevo al estudio, pero si no, pues ya a ver quién me acompaña. Sí, esas situaciones son muy recurrentes. Entonces todo eso pasó y él le daban las lecturas, le daban la preferencia. Cuando no llegaba un lector, él leía y todo eso, pero más tarde él salía expulsado. Se veía que su inclinación no era espiritual, pero a veces no lo detectan o se hacen. Entonces son situaciones que se van presentando y les digo, ya más adelante les platicaré qué surgió después, cómo fue que yo empecé a progresar y todo esto. Pero ahora ese es el video. Un cordial saludo.
y muchas gracias por el apoyo que me están dando y espero que también si ustedes tienen conocidos testigos o ex testigos pues les puedan compartir estos videos para que pues nos beneficiemos todos. Yo también he escuchado experiencias de otros y es realmente una fortaleza, vuelve a ser como una fortaleza, ¿no? Como la que antes sentíamos, pero ahora pues ya estamos en otro nivel de entendimiento, todos nosotros los que hemos descubierto todo esto y ver las cosas del punto de vista correcto. Muchas gracias.